La muerte de Jesús no fue un accidente, como lo hemos venido desarrollando semanas pasadas. La muerte de Jesús fue, dice, bajo el consejo divino, bajo la asignación divina. ¿Qué significa? Por el predeterminado consejo, predeterminado. O sea, antes de que se ejecutara el juicio sobre Jesús, ya había sido escrito antes de que eso llegara a suceder. Entonces vemos que la muerte de Jesús, número uno, no fue un accidente. Jesús muere por ciertas razones que en su momento lo vamos a ver, pero una de ellas, Él muere porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a morir porque vino a cumplir la voluntad de su Padre. Eso es algo muy interesante. Entonces vemos que la muerte de Jesús no fue un fracaso. Hace algunos años, cuando vivía el Papa Francisco, en una de sus homilías allá en el Vaticano, él dijo una frase que sacudió al mundo. La frase era: el fracaso de Dios, la muerte de su Hijo. Así se llamó su homilía, y fue muy famosa. El fracaso de Dios, la muerte de su Hijo. Híjola, sacudió a todo el mundo, ¿no? Entonces comenzaron a surgir varios teólogos respondiendo sobre esa declaración. Pero bueno, el Papa Francisco después lo acomoda y dice, bueno, no es un fracaso como nosotros lo vemos, dice. Fue un fracaso, y ya comenzó a explicarlo él, pero en su momento lo voy a decir, ¿no? Pero para nosotros sabemos que la muerte de Jesús, número uno, no fue un accidente. Número dos, la muerte de Jesús no fue un fracaso. La muerte de Jesús no fue un fracaso. No fue simplemente injusticia, porque cuando se analiza, escúchenme, cuando se analiza el juicio de Jesús, cómo fue llevado, el caso de Jesús, el caso de Cristo, cómo fue llevado, sí se quebrantaron muchas leyes, muchísimas leyes, tanto judías como romanas, para empezar. Se llevaron entre las patas, o como decimos aquí nosotros los mexicanos, ¿eh? Se lo pasaron por el arco del triunfo, las leyes judías y las leyes romanas. Entonces vemos nosotros que a pesar de una injusticia, podemos decir que la muerte de Jesús no fue simplemente una injusticia, porque para nosotros podemos verlo como injusticia, pero para Dios fue la justicia aplicada en la vida o en la persona de Jesús. Alguien tenía que tomar el lugar de la humanidad. ¿Y cómo se le llama eso? Justicia imputada. Cuando Cristo toma nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. O sea, se los voy a explicar de esta manera. Nosotros éramos pecadores y condenados a muerte. Ese era nuestro destino. La paga del pecado es la muerte. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace? Jesús viene y Él toma nuestro lugar, no porque Él era pecador, sino porque Él, escuchen bien, Él tomó nuestros pecados, y Dios lo hizo pecado por nosotros. Tomó nuestro lugar y Él nos da su lugar, o sea, nos declara justos porque Él era justo. Y nosotros ahora somos declarados justos. Por eso vemos que no fue simplemente una injusticia la muerte de Jesús. Fue el acontecimiento más importante de la historia. ¿Tú crees que Jesús fue el primero y el último en haber sido crucificado? No, desde antes de que Roma existiera, había un grupo llamado los bárbaros. Los bárbaros fueron los que inventaron ese tipo de muerte. Ellos fueron los que inventaron la muerte por crucifixión,
porque les gustaba ver sufrir a sus enemigos, cómo se iban desangrando, cómo iban muriendo. Ellos lo disfrutaban. Cuando Grecia, el imperio griego, con Alejandro Magno, invadió todos esos territorios, vio cómo sacrificaban o cómo eran condenados a muerte, o cómo condenaban a muerte los bárbaros, y Alejandro adoptó ese tipo de estilo de condena para para las personas que iban en contra de sus ideales. Cuando Roma conquista Grecia, igual sucede. Roma pues adopta el tipo de muerte por medio de la crucifixión, porque ya Grecia lo había adoptado. Entonces, vemos nosotros que Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Él fue uno de los miles y miles de crucificados que hubo en aquel tiempo. Pero sin embargo, a pesar de que había miles de crucificados, solamente Jesús cambió la historia a través de su crucifixión. Porque cuando Él muere, no solamente es la muerte, sino la promesa de la resurrección. Entonces, cuando Pablo, el apóstol, investiga, indaga sobre cómo murió Jesús, bueno, él descubre en la ley de Moisés, en Deuteronomio, una famosa frase que dice, maldito aquel que es colgado de un madero. Entonces Pablo dice, wow, ya estaba escrito en la ley de Moisés que una persona que muere en un madero es considerada maldito. Entonces Pablo dice, Jesús, el Mesías, murió como una persona condenada a maldición, pero esa maldición no fue, dice Pablo, porque él venía bajo maldición, sino que tomó la maldición de toda la humanidad y él se la adjudicó, y por esa causa él muere. Es tremendo. Y entonces Pablo dice, Cristo murió conforme a las Escrituras, y ahí cambió todo. Todos los demás murieron por ¿cómo se le puede decir? Por lo que hicieron, por las obras que hicieron. O sea, merecían morir en la cruz, porque se opusieron al gobierno, eran violadores, eran revoltosos. Ellos merecían morir en la cruz. Jesús no merecía morir en la cruz, pero murió en la cruz porque él vino a cumplir todo lo que estaba ya escrito. Entonces aquí surge una pregunta, y no es únicamente una pregunta, porque conlleva mucha respuesta. Y la pregunta aquí es, ¿por qué murió entonces? ¿Por qué murió? Bueno, y aparte de que ya sabemos que Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestra causa, entonces, y también Él murió por hacer la voluntad del Padre, ¿no? Pero hay una pregunta que tenemos que responder, una pregunta que tenemos que darle respuesta. ¿Quién fue responsable de su muerte? ¿Quién fue responsable de su muerte? Entonces, muchas personas, pues, tristemente, ¿no?, señalan al pobre Judas, el Iscariote, ¿no? Dice, él fue el responsable, porque si él no lo hubiese traicionado, Jesús no hubiese muerto. No. Otros dicen, no, pues fue Poncio Pilato, porque fue un cobarde y no quiso defenderlo, porque Poncio Pilato, él decía que él era justo. Él dijo, es que él es justo, no hay ninguna maldad, no ha hecho nada. ¿Por qué lo vamos a condenar a muerte? ¿Y qué hizo Poncio Pilato? ¿Se acuerdan? Se lavó, ¿qué? Las manos. Y hasta el día de hoy decimos, sí, lávate las manos, ¿no? Como diciendo, no, quítate la culpa, ¿no? Entonces vemos nosotros que Poncio Pilato también fue parte de una responsabilidad. Otros piensan que el pueblo judío fue también responsable de la muerte de Jesús, o los soldados romanos, pero la Biblia muestra una respuesta mucho más profunda en relación de quién es el responsable de la muerte de Jesús.
Bueno, la humanidad participó. Todos participamos en la muerte de Jesús en sí. Todos participamos, porque lo vuelvo a repetir, como todos éramos pecadores, también nosotros participamos en llevarlo a la cruz del Calvario. Pero sin embargo, vemos al principal, vamos a ponerlo así, a Judas el Iscariote, o a Judas Iscariote, el principal. Y en el pasaje que acabamos de leer, ¿qué dice Judas? Le dice a los principales de la sinagoga, ¿qué me dan si yo se los entrego? Dice la historia que Judas esperaba a Jesús como el caudillo, el libertador, aquel que iba a levantar o formar un grupo revolucionario para ir en contra de los romanos, como sucedió en la historia, porque los judíos hasta el día de hoy se acuerdan de la revuelta de los macabeos, aquellos hermanos que se levantaron para liberarlos del yugo de Antíoco el Epífanes, que se le conocía, Antíoco el Loco, le decían ahora en la historia, así le llaman, porque estaba deschavetado ese hombre. Pero bueno, estos hermanos, los macabeos, se levantaron para poder romper el yugo de Antíoco sobre ellos. Eso esperaban en Jesús, porque casualidad, coincidencia, diosidencia o causalidad. Ustedes deciden cuál de las cuatro, ¿no? Aquí va. ¿Por qué? Porque da la razón de que María, la madre de Jesús, le pone en los mismos nombres a sus hijos, como se llamaban los macabeos, unos 100 años antes de que Jesús naciera. La familia macabea, había un Jesús macabeo, un Judas macabea, y había los nombres que había la familia macabea. María lo utiliza y se los pone a sus hijos. Entonces, díganme ustedes, ¿consideran ustedes que Judas, cuando conoció a Jesús, no lo relacionó con la familia macabea? Y que él deseaba que Jesús fuera como uno de los macabeos que se levantara para ir contra el imperio romano. Y aparte, voy a ponerlo así, y aparte que Jesús no se rodeó de pura aristocracia. Perdón por lo que voy a decir, pero es cierto, ¿no? Había gente buena, pero un 60% de sus discípulos era lacra de Jesús, ¿no? ¿Por qué digo que era lacra? Porque andaban andaban una daga en su costado, en su vestimenta, andaban una daga. ¿Y saben cómo se llamaba esa daga? ¿Saben cómo se llama? Se los voy a preguntar al final, ¿eh? Se llamaba, bueno, de ahí se deriva la palabra sicario. Esa daga se llamaba sicario. Entonces, hoy en día sabemos quién es un sicario, ¿ah? Entonces, de ahí viene la palabra. Entonces, los discípulos, si lo tomamos con un lenguaje actual, vamos a decir, esos cuates eran sicarios. Porque ahora te voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Tú crees, de dónde sacó Pedro la espada? ¿Tú crees que se lo quitó a un soldado romano? Al momento de que le cortó la oreja, es más, dice, le cortó la oreja. No, Pedro le falló la puntería. Pedro le iba a la yugular, pero yo creo que aquel criado del sacerdote, Malco, logró esquivar y pues le pasó cortando la oreja. Entonces vemos nosotros, bueno, tampoco dice que se la mochó, porque de ahí dice, entonces él era el mocha orejas del Nuevo Testamento. No, Pedro no era el mocha orejas del Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, vemos que Judas anhelaba ver esa revuelta, deseaba tener esa experiencia donde Jesús pudiera levantar a esos hombres para ir en contra de Roma. Entonces, cuando Jesús le dice o les da la noticia a todos los discípulos, les da la noticia, es necesario que el Hijo del Hombre muera, que sea entregado en manos de pecadores, ¿qué creen que sucedió en el corazón de Judas? Se decepcionó.
Se decepcionó, se vino para abajo, todas sus esperanzas de liberación se le vino para abajo. Entonces, con esa decepción, comenzó a buscar la manera de venderlo. Entonces, por eso Judas le dice a los principales: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. ¿Qué me queréis dar? Yo se los entregaré. Entonces, miren, Judas caminó con Jesús, vio milagros, escuchó sus enseñanzas, permaneció frente a la tumba de Lázaro cuando él salió, resucitó. Judas fue llamado apóstol, pero sin embargo nunca entregó su corazón a él, porque su corazón estaba en la esperanza de la liberación del Imperio Romano, que Jesús fuera ese caudillo. En Juan capítulo 12, verso 6 dice, era ladrón. Miren, ya era conocido porque dice la historia que Judas extraía dinero de la bolsa de las finanzas de Jesús. O sea que él alimentaba, o más bien dicho, él promovía su revolución en ese sentido. Entonces, la raíz del problema no fue simplemente el dinero, sino el amor al dinero. Ese fue el problema. Entonces, Pablo escribió posteriormente en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. ¿Y cuál era el problema entonces de Judas? No era el dinero, era el amor al dinero. Entonces, ahí vemos nosotros que Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, no, sino porque él, número uno, él hizo negocios con la persona de Jesús. Él hizo negocios con la persona de Jesús. Él le produjo placer lo que hizo. Y eso es algo bien inquietante, ¿no? Ok, Judas lo ponemos en la posición número 1 del responsable de la muerte de Jesús. ¿Sale? Número 2, ponemos a los sacerdotes. Lo entregaron por envidia. ¿Por qué? A ver, vean, Judas entregó a Cristo por dinero. Los sacerdotes lo entregaron por envidia. Entonces, Marcos capítulo 15, verso 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, ¿por qué entregaron a Jesús los sacerdotes? Por envidia. Entonces, la verdadera razón no era doctrinal, la verdadera razón no era ideológica, era el orgullo religioso. Porque si algo tuvo Jesús fue golpear el sistema religioso de su tiempo por la mala praxis, por la mala práctica que los sacerdotes hacían de la espiritualidad en Israel. Entonces vemos nosotros que esa falta o esa mala práctica de la espiritualidad en Israel a Jesús le provocó celos. Así de sencillo. Por eso Jesús siempre les dijo a los fariseos, ¿no? Porque a los fariseos fue a los que más los confrontó y les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, lobos vestidos de oveja. Y comenzó a hablarle. Entonces Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Jesús analizaba el corazón de la gente y sabía que había orgullo en el sistema religioso. Y ellos solamente eran sacerdotes por la posición. Ahora, en el tiempo de Jesús, ya no estaba el sacerdocio bajo la orden de Aarón. O sea, el sacerdocio arónico se perdió en la historia. Ahora estos sacerdotes, ¿saben qué es lo que hacían? Compraban su posición en el templo. Las personas más ricas y que más aportaban o donaban
donaban en el templo, eran posicionados y compraban su lugar en el concilio del Sanedrín. Entonces ya no era un sistema religioso que satisfaciera las necesidades espirituales del pueblo. Ahora, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, y también en algunos casos el día de hoy, ¿no? Satisfacen primero sus necesidades y luego las necesidades del pueblo. Pero bueno, y algunas veces ni las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces, ellos trabajaban así, Jesús no. Jesús estaba enfocado en la gente. Jesús estaba enfocado en la verdad. Jesús estaba enfocado en satisfacer las necesidades espirituales del pueblo. Y eso fue lo que le provocó la envidia. ¿Por qué? Porque de repente ya no eran 12. De repente eran 300. De repente eran 500. Cuando se dieron cuenta eran 1000 personas. Y cuando despertaron un día, la gente era 4000, 5000 personas que seguían a Jesús. Cuando el templo y las sinagogas habían quedado vacías, porque no había vida, no había palabra, no había una espiritualidad que los llevara a una confrontación con el verdadero Dios de Israel. Y Jesús los lleva a una confrontación. Jesús fue amoroso, pero entre sus palabras llenas de amor, por ejemplo, las bienaventuranzas, bienaventurados sois, 7 veces dice bienaventurados sois, pero en las últimas bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maldigan y digan toda clase de blasfemia contra ustedes, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Jesús les daba aliento, pero también les hablaba de la realidad de lo que venía. Entonces vemos que Jesús tenía la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿tenía la verdad o Jesús era la verdad? Jesús era la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Ahí está. Él era la verdad. Entonces, ellos solamente tenían la tradición. Los sacerdotes tenían la tradición. Jesús tenía al pueblo. Eso era algo maravilloso. Ellos estaban perdiendo influencia y Jesús estaba ganando posición. Entonces vemos que la envidia nace cuando alguien posee lo que nuestro orgullo desea. Escuchen bien. ¿Dónde comienza la envidia? A ver, ¿dónde comienza la envidia? Yo lo he vivido, lo he experimentado esta frase. ¿Dónde comienza la envidia de las personas? Cuando comienzan a ver que están perdiendo su posición. Así de sencillo. Ahí empieza la envidia. Entonces, la envidia nace cuando alguien posee lo que nuestro orgullo desea. ¿Sí? Y otra de las cosas, la religión sin transformación termina produciendo orgullo espiritual. Mira lo que tengo. Yo soy esto. Y la gente así es. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se sentían orgullosos, se sentían wow por el templo magnífico que Herodes les había mandado a construir. Entonces vemos nosotros que esa magnitud del templo los hacía orgullosos. Por eso Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos, mas no quisiste? No quedará piedra sobre piedra en ti. Y Jesús estaba hablando del templo. Y Jesús lo dijo, que el templo iba a ser destruido. Entonces, hoy en día tenemos también ese tipo de situación. Lugar número 3. ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Pilato. A ver, dilo conmigo, Pilato, ¿no? Y lo entregó ¿por qué lo entregó? Por cobardía. A ver, Judas lo entregó los sacerdotes lo entregaron y Pilato lo entregó por cobarde. Así, muy bien. Entonces, en Lucas capítulo 23 dice la palabra, ningún delito hallo en este hombre. Pilato lo estaba diciendo. No había nada que condenara a Jesús.
sabía que Jesús era inocente. Es más, la esposa de Pilato se acercó a él y le dijo, ten cuidado al condenar a este hombre, porque este hombre es inocente, porque la mujer de Pilato había tenido un sueño donde se le hablaba a la mujer de Pilato que Jesús era justo, inocente. Entonces la mujer va y le dice a Pilato, cuidado, no lo vayas a condenar a muerte. Por eso prefirió, Pilato, en vez de soltar a Jesús, prefirió agradar a la multitud, quedar bien con el pueblo. Por eso en Juan 19:12 dice que los líderes le dijeron, si a sueltas, ojo con lo que le dijeron, miren la manipulación de los sacerdotes. Si a sueltas, no eres amigo del César. Prefirió ser amigo del César que declarar inocente y justo a Jesús. Entonces vemos nosotros que Pilato cambió la verdad por conveniencia. Entonces cambió la justicia por popularidad. Entonces se lavó las manos, pero nunca pudo lavar su conciencia. Qué tremendo, ¿ah? Lavó sus manos, pero no lavó su conciencia. Entonces muchos hoy en día saben cuál es la voluntad de Dios, pero prefieren evitar problemas. Y para evitar problemas, se lavan las manos. ¿Eres cristiano? Sí, pero no. ¿Eres cristiano? Porque mi familia es cristiana, pues ahí ya me involucran a mí. No. ¿Agradamos a Dios o agradamos al mundo? Porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. A uno de estos vas a quedar mal. Quedas mal con el mundo, pero quedas bien con Dios. O quedas mal con Dios y quedas bien con el mundo. No puedes agradar a dos señores. Entonces, debemos de evitar ser cobardes para poder negar a Jesús. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros negamos a Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, en este mundo, Él nos negará en el mundo venidero, delante de su Padre y de los santos ángeles. O sea, se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Si hoy en día nosotros negamos a Jesús, que no somos discípulos de Él, en aquel día, cuando lleguemos delante de Él, vamos a decir, Señor, si en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre aquí, en tu nombre, Jesús va a decir, yo no te conozco. Así como me negaste cuando estabas allá, ahora es mi turno. No porque sea vengativo Jesús, no es porque sea, pero es una regla que Él establece y dice, así como tú me negaste por cobardía y por agradar al mundo, yo te niego. Ahora, apártate de mí, y dice una palabra fuerte, ¿va? Hacedores de maldad. Y van. Y ahí acaba entonces número 4, posición número 4. Voy otra vez. ¿Por qué lo entregó Judas? ¿Por qué lo entregó los sacerdotes? ¿Por qué lo entregó Poncio Pilato? Por cobarde. Muy bien. Ahora, posición número 4, los soldados lo crucificaron por obedecer órdenes. El que no obedecía una orden estando en la milicia, más en Roma, era muerte segura, él y toda su familia. Esa era la ley romana. Si un soldado se daba de baja en el tiempo de Roma, lo perseguían, porque pues ¿dónde no estaba el imperio romano en ese tiempo? Estaba en el mundo conocido. Lo perseguían, lo mataban al soldado y mataban a toda su familia, para vergüenza de ellos. Entonces vemos que en Lucas capítulo 23, 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados no sabían qué es lo que estaban haciendo. Ellos solamente obedecieron órdenes. ¿Les quitamos responsabilidad? ¿Les quitamos responsabilidad? Les quitamos un poco, pero no toda la responsabilidad, porque hubo un soldado
que se acercó y le clavó la lanza en el costado para comprobar si ya había muerto. Entonces vemos que no odiaban personalmente a Jesús. Los soldados no odiaban a Jesús. Simplemente hicieron su trabajo. Ese era el trabajo de ellos. Ahora bien, aquí aparece una enseñanza para nosotros. No basta decir, solo hice mi trabajo. No basta decir, hice mi trabajo. Toda persona sigue siendo responsable delante de Dios. Ellos también fueron responsables, aunque la mayor parte cae en los tres primeros que mencionamos, ¿no? Nosotros somos responsables porque aquí no podemos señalar únicamente a Judas, ni a Pilato, ni a Caifás, ni al Sanedrín, porque las Escrituras dicen en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras, Y cuando dice nuestras, involucra a todos nosotros, nuestras rebeliones, molido por nuestros, otra vez todos, pecados. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, cada pecado de cada uno de nosotros fue sobre él. Cada mentira, cada orgullo, cada situación. Entonces, pero sin embargo, por último podemos decir, el último lugar, podemos decir que no tuvo el pecado ni nada, sino el amor de Dios. El amor de Dios fue lo que lo llevó a ese punto de la crucifixión. ¿Por qué murió Cristo? Para demostrar que Dios es un Dios de amor. Para demostrar que Dios, el pecado no lo puede dominar. Para que veamos nosotros que a pesar de nuestros fallos y de nuestros errores, Él nos ama y nos sigue amando para siempre. Entonces vemos que Él fue, dice, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Jesús no fue simplemente una víctima, Jesús fue voluntariamente a la cruz, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dice, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, ¿qué más demostración de amor tenemos? Ahora, ¿seremos unos ingratos, malagradecidos, si no reconocemos el sacrificio y el amor que Dios nos tuvo y nos tiene a través de la muerte de su Hijo? Por eso nosotros tenemos que ver, ¿no?, que Cristo murió, ¿sí? Que Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién crucificó a Cristo? Todos sacrificamos a Cristo. ¿Quién entregó a Cristo? ¿Quién lo entregó? Definitivamente Dios. Dios, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Entonces Jesús, por obediencia propia, voluntariamente caminó hacia la cruz. Entonces, cuando Pablo escribe, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay mayor sacrificio de amor que el que Él hizo voluntariamente. Entonces, la cruz revela dos verdades fundamentales. Y cierro con esto. Número uno, la profundidad del pecado humano. La cruz me muestra la profundidad de mi pecado, pero también la cruz me muestra la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. La cruz tiene dos mensajes: la profundidad del pecado y la inmensidad del amor de Dios. Quédate con esto esta mañana. Quiero que reflexiones cada día. Cuando tú veas la cruz, veas estos dos mensajes. En la cruz yo veo mi profundidad, mi pecado más profundo clavado ahí.
pero en la cruz yo veo la inmensidad del amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a esta conclusión, nuestra vida va a ser más fácil, va a ser más ligera, porque no viviremos en condenación, sino viviremos en una completa paz, porque Él ya lo hizo todo por mí. Pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. La cruz hoy para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje que oculta la cruz. Y espero que esta serie de la cruz sirva para que nosotros vivamos en completa libertad.